Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Es el deseo de mi corazón. Y en nombre de la Fundación Gobierno de Dios les habla este servidor, José. ¿Qué pasa? Como ya sabemos, la riqueza pues tiene diferentes rumbos o viene de diferentes fuentes. Todo esto, como les decía al principio, es una energía y todo esto es energía. Si, por ejemplo, tú tienes un cuerpo, pues tú puedes darle un rumbo diferente a ese cuerpo, es decir, dejarlo impregnado de algo divino. Ya les había hablado también de eso en la conferencia anterior. Y lo mismo pasa con el dinero. El dinero también tiene sus fuentes y de acuerdo a ese tipo de fuentes, pues asimismo nosotros tenemos que darle un uso sabio y tomar unas decisiones muy importantes o muy contundentes desde un punto de vista espiritual. La riqueza del interés, es decir, lo que se da, la riqueza del interés es aquella riqueza que nosotros prestamos un dinero y nos devuelven un dinero. Es decir, nos pagan unos intereses por él. ¿Qué significa este tipo de cosas? Pues simplemente es el beneficio derivado de las posibilidades de una ganancia justa y equitativa, lógicamente por los capitales invertidos, por los capitales prestados o lo que sea, ¿no? ¿Cuándo se puede cobrar interés? Esto es algo muy interesante también entenderlo. No siempre toda la riqueza se puede cobrar interés. Algunas se pueden y otras no se pueden. La riqueza honrada tiene derecho a unos intereses. Es decir, que si tú te la ganaste honradamente, sí se puede ganar intereses. Si tú, por ejemplo, recibiste esa herencia y esa herencia la depuraste y ahora sabes que es una riqueza honrada, entonces también puede darle interés y puede ganar y puede tener una ganancia justa. Lógicamente no podemos aprovecharnos del pobre, aprovecharnos de la persona simplemente para, pues cobrando más de lo normal. Hay muchas personas, por ejemplo, que tienen que utilizar este tipo de cosas, pedir un préstamo o lo que sea. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, no ser usureros. Nosotros como hijos de Dios tenemos que saber muy bien cómo hacer este tipo de cosas, tampoco ir a dañar a una persona, ¿no? No podemos aprovecharnos, debemos darnos cuenta de que estas personitas son nuestros hermanos y de hecho ellos necesitan exactamente esa piedad, esa forma de trato, esa forma de justicia. Mientras los hombres pidan prestado y concedan préstamos, pueden recibir un interés lógicamente equitativo, siempre que el capital, vuelvo y les digo, prestado proceda de una riqueza legítima, de una riqueza verdadera, de una riqueza bien ganada. Por eso, para que tú puedas prestar a interés, pues simplemente tienes que purificar tu capital antes de reclamar intereses. O sea, no puedes hacerlo. Si tú, por ejemplo, tienes alguna duda en cuanto a algún dinero, es mejor prestarlo y decir, bueno, te lo presto, pero me lo devuelves. Pero ojo con eso, que aquí hay un punto muy importante. Y a veces no le prestamos atención a este tipo de cosas. Purifica primero tu capital antes de darlo en préstamo, porque ese dinero puede causar un problema muy serio a esa otra persona. Entonces es mejor tener muchísimo cuidado. Si su dinero no es un dinero que proceda, que tenga un buen proceder, es mejor no prestar dinero, es mejor no dar a interés ese dinero o no prestarlo. Así sea simplemente que lo queramos prestar. No tiene sentido. No te vuelvas tampoco tan despreciable y avaricioso. Toda persona que actúa de esa manera es despreciable, es avaricioso. Y tú como persona, como hijo de Dios, no puedes rebajarte, ¿sí?, a participar en la usura, a participar en la injusticia. No puedes hacerlo. Tú como hijo de Dios no puedes hacer ese tipo de cosas. Eso lo puede hacer cualquier persona, pero no tú. Entonces no te rebajes jamás a ese tipo de cosas. No permitas nunca ser tan egoísta como para emplear el poder del dinero para obtener una ventaja, por ejemplo, injusta sobre tus semejantes que luchan, estas personitas que trabajan. No vayas a utilizar nunca el dinero para ese tipo de cosas. Nunca lo hagas de esa manera, porque no tiene sentido. Como hijos de Dios ya tenemos que tener un criterio muy claro en cuanto a ese tipo de cosas, saber muy bien qué es lo que estamos haciendo para que entonces las cosas ahora sí realmente funcionen de acuerdo a las luces divinas. Nunca cedamos a la tentación de ser usureros con un hermano que tiene apuros financieros, que tiene
problemas económicos, nunca nos aprovechemos de ese tipo de cosas. Al contrario, si podemos ayudarle a esa personita, siendo que es nuestro hermano en este mundo, hay que hacerlo. Recuerden que ustedes no son cuerpo y no se van a quedar todo el tiempo aquí. Simplemente los pusieron como administradores de algo y eso es así. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Esa es la riqueza e interés. Hay muchas personas, yo recuerdo por ejemplo, de que hay muchas personas que, incluso hay empresas que se dedicaban a ese tipo de cosas, a prestar, a darle dinero en préstamo a las personitas que necesitaban todo este tipo de ayuda económica. Y la verdad las tasas de interés eran demasiadamente altas, unos intereses terribles, unos intereses que no tenían sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, menos nosotros no podemos hacerlo realmente. Entendamos que no vamos a quedarnos todo el tiempo en este planeta, por lo cual debemos aprender a ser justos con cada situación de la vida. Y no solamente, mira, que no solamente con esta cuestión del dinero, nosotros podemos ser justos de muchísimas maneras. Cada situación, cada momento que pasa en nuestra vida es una oportunidad para mostrar la divinidad en cómo actuar en dicha situación. No para mostrar ese ego y esas cosas tan absurdas, tan malignas que realmente existen en la gente, sino más bien para poder mostrar esa divinidad en todas partes. Cada situación es una oportunidad para mostrar al Hijo de Dios actuando en un planeta como estos. Y debemos entender eso para poderlo hacer de la manera como Dios Padre lo propone. Hay otra riqueza que es muy interesante y que pues hoy día pasa muchísimo, y es la riqueza que se debe al talento. Es decir, si tú eres, por ejemplo, un gran escritor, si tú eres, por ejemplo, un gran artista, ya sea en la pintura, en la música o en cualquier tipo de arte, escultura o lo que sea, todo este tipo de cosas no son tuyos. Claro, tú dices, bueno, pero es que el talento es mío. Bueno, pues hay que ver también que este tipo de riqueza que se logra por medio del talento tiene otra forma para cómo distribuir este tipo de cosas. ¿Qué es la riqueza debido al talento? Pues simplemente son los bienes resultantes de las recompensas por los dones creativos e inventivos de la mente humana. Es simplemente eso. O sea, eso sería más o menos como resumiendo este tipo de cosas. Ahora, tú como persona llegas a conseguir la riqueza mediante el despliegue, por ejemplo, de tu talento, porque eres un gran artista, debes entender que tu riqueza y esa riqueza procede, escuche muy bien, procede de las remuneraciones de tus dotes inventivas, pero ojo, que estas dotes inventivas o estas dotes artísticas no son tuyas. Claro, brotaron allí, pero vienen de toda una generación. ¿Se han dado cuenta? Por ejemplo, un artista da hijos artistas. ¿Ven? Entonces, esa es una corriente que hay que entender y que eso no es mío. Ojo, esto es otra forma de uno administrar algo que fue puesto en esa familia o en esa cepa racial. Entonces, yo debo entender que eso no es para mí completamente. No debo reclamar una porción injusta de dichas remuneraciones, porque el talento que tengo también se le debe al pasado, se le debe a mis antepasados, pero también se lo debo a mis descendientes. Es decir, si yo soy artista, mis hijos también lo van a hacer. Entonces, ¿qué significa? Como viene esa beta que produce dinero, entonces yo simplemente debo beneficiar a las personas que vienen atrás o toda esa familia como las personas que van hacia adelante, es decir, los que van naciendo, porque todas estas personas, pues bueno, se van a beneficiar también de eso. Entonces es bien importante que nosotros como hijos de Dios entendamos que estas dotes artísticas son para esa vena artística dentro de esa familia. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo realmente? Pues simplemente sacar lo que es justo para mí y administrar ese tipo de cosas. O sea, que si yo gano un tanto por ciento, bueno, en una presentación o no sé, algo que tenga que ver con el arte, entonces simplemente debo mirar cuánto debe beneficiar a esas otras personitas que vienen detrás, ¿verdad? Y a esas otras personitas que van a ir delante. Hay que mirar todo eso. Entonces hay que hacer como una especie de ahorro para poder hacer ese tipo de cosas para los que vienen, ¿sí? Mis hijos, los hijos de los hijos y así sucesivamente para que ellos puedan tener de allí esa riqueza. Así se debe manejar esa riqueza por talentos.
Pero también debo beneficiar a aquellas personitas atrás, mis tíos, mi familia, en fin, todas estas personitas, mi padre, mi madre, en fin, los abuelos y así sucesivamente, deben ser beneficiados de esa manera. Estas personitas deben ser beneficiadas por ese talento, que de hecho, de alguna manera, yo, como lo que soy, lo he hecho. Yo he hecho ese tipo de cosas. He beneficiado a los abuelos, he beneficiado al uno, al otro, y he hecho ese tipo de cosas con estas cosas que tienen que ver con el arte. Porque como artista tenemos que entender ese tipo de cosas. Ese es otro dinero también que debe administrarse desde un punto de vista divino. ¿Por qué? Porque estos talentos no es que yo los tenga porque sí. Si yo no hubiera sido hijo de esa persona, pues yo no tendría ese talento. Entonces, por lo cual, esto se debe administrar de forma diferente. Pero si yo tomo eso para mí, como lo hace todo el mundo, y termino en la embriaguez, termino en vicios, termino en tantas cosas, pues estoy haciendo algo que no tiene sentido. Tú tienes la obligación, escuchen muy bien, tiene obligaciones con respecto a la raza de la cual viene, incluso a la nación y a las circunstancias de los descubrimientos ingeniosos que debería recordar, ¿sí?, que trabajó y elaboró sus inventos como un hombre entre los hombres. Debes darte cuenta de ese tipo de cosas. O sea, tienes que darte cuenta de que tú tienes para con la raza incluso. O sea, ese rumbo, esa cepa racial de la cual viene, tú también tienes un compromiso para ellos. Y eso es algo muy bonito. Si toda la humanidad pensara de esa manera, imagínate cómo sería esto de bonito en cuanto a la riqueza en esta tierra. Todas estas personas deben beneficiarse de esos descubrimientos ingeniosos, porque de alguna manera están en mí, pero son de toda la raza, es decir, de toda esta familia. Y es bien interesante eso. Mira que estas cosas no le prestamos atención, no las vemos. ¿Por qué no? Porque simplemente tenemos otro concepto totalmente errado, y el concepto es que es mío, yo soy el artista, yo soy eso, y los demás no. ¿Cuántas familias viven de esa manera? Llenos de dinero precisamente, por esa dote artística. Pero los otros, la familia, toda la familia, están en bancarrota, están mal. Pero Dios Padre puso precisamente esa dote artística en ti. Y tú como hijo de Dios tienes que saber cómo distribuir ese tipo de cosas, cómo actuar cuando tú tienes ese talento, cómo actuar con estas personas. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, entonces vas a actuar de esa manera como Dios Padre lo propone. Ahora, sería igualmente injusto, por ejemplo, claro, impedir que una persona, por ejemplo, que tenga y que sea artista, pues pueda tener riquezas. Pues claro que él puede tenerlas porque él de alguna manera lo está haciendo, él puede serlo, pero, bueno, digo, tenga en cuenta a su raza, tenga en cuenta a sus hermanos, tenga en cuenta a sus hijos que vienen después. Al ser humano siempre le resultará imposible establecer leyes, establecer reglas que se apliquen por igual a todos. Al ser humano siempre le costará trabajo ese tipo de cosas, establecer leyes y reglas que se apliquen a todos por igual. Estos problemas de la distribución equitativa de la riqueza, pues no tienen cabida casi en el ser humano, y mucho menos en aquel ser humano egoísta no va a tener cabida realmente. Como hijos de Dios deberíamos de darnos cuenta de estas cosas. El ser una persona espiritual no significa que lea la Biblia o que haga mucha oración o que no, sino que se detalle precisamente cada una de estas cosas y las practique, porque esa es la espiritualidad en cada situación de estas, que yo pueda actuar de forma divina, que yo pueda actuar mostrando esa divinidad en cada situación, porque es que hay muchas personas que dicen, no, es que yo soy espiritual, yo hago esto, yo hago lo otro, pero estos detalles los pasan, estos detalles los pasan. No tiene sentido. Me he dado cuenta, por ejemplo, en las iglesias, no más en las iglesias, nos damos cuenta de que está el cantante, pero el cantante tiene a toda su familia mal. Claro, le está ganando muchísimo dinero, porque tiene esa dote artística. Y fuera de eso, que le está cantando a Dios y la está explorando supuestamente en el sentido divino, pero en el sentido de la justicia no ha entendido qué significa la espiritualidad, y por lo cual, como persona, pues entonces se queda con toda la ganancia. Y sus hermanos en la carne, pues no disfrutan de eso. Si tú eres realmente un hijo de Dios, si tú realmente entiendes la espiritualidad, entonces este punto que te digo acerca de la riqueza y del talento, pues vas a empezar a cambiarlo. Vuelvo y digo, el ser humano no entiende eso de la igualdad,
y mucho menos de compartir ese tipo de cosas que tengan que ver con la riqueza con sus hermanos. No lo tienen. No tienen ese tipo de cosas. Entonces nosotros debemos reconocer al hombre como nuestro hermano. Y si lo reconocemos a estas personitas, reconocemos como nuestros hermanos y sabemos que son hijos de Dios también, y deseamos honradamente hacer por esa persona lo que quisiera que hicieran por nosotros, como dijo Jesús, allí en Mateo 7:12, si es así, hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros, entonces lo haríamos gustosamente. El Padre Creador dejó muchas cosas interesantes en esta tierra, pero tristemente no hemos entendido eso. La espiritualidad significa, vuelvo y digo, que nosotros como personas en cada situación de estas vaya impreso ese toque divino para hacer las cosas de forma correcta. Esos dictados divinos de la justicia divina, de la honradez divina y de la equidad divina te van a guiar para arreglar de manera justa e imparcial todos los problemas recurrentes de las remuneraciones económicas y de la justicia social desde un punto de vista divino. Porque tú ya eres un ser espiritual. Entonces, tu forma de actuar en cuanto a este tipo de cosas, pues lo vas a hacer de esa manera. Pero vuelvo y digo, hay muchas personas, y eso nos hemos dado cuenta, muchos son artistas, ganan muchísimo dinero en cualquier tipo de arte, pero nunca comparten con nadie, nunca hacen nada. Entonces, en lugar de eso, llevan a los excesos las cosas, gastando dineros que no tienen sentido, cuando todo ese dinero que ganaron es precisamente de una beta artística que es de toda esa generación, de toda esa familia. Pero es bastante triste. Y son gente que supuestamente cree en Dios. Vuelvo y les digo, en las iglesias nos damos cuenta de ese tipo de cosas. ¿Por qué lo hacen? Pues porque nunca han entendido de qué se trata la espiritualidad, nunca han entendido de qué se trata todo esto. Ellos dicen que espiritualidad significa, bueno, pues leer la Biblia y hacer muchas cosas, hacer ayuno, oración, dar diezmo y todo eso. Y eso es todo para ellos, la espiritualidad. Pero no se dan cuenta que estos pequeños detalles es donde realmente se pone a prueba todo este tipo de cosas que tiene que ver con la espiritualidad. Entonces ya nos damos cuenta, por ejemplo, aquí, con este tema, de que los talentos también tienen, y es otra forma de administrar. Si yo tengo un talento, yo tengo otra forma de riqueza, de cómo administrarla, que es diferente a las otras riquezas que ya les he hablado. Viene otro tipo de riqueza que es la riqueza accidental. ¿Qué es la riqueza accidental? Pues simplemente son los bienes procedentes de, por ejemplo, de la generación de nuestros semejantes que dijeron, bueno, listo, yo voy a donarle, le voy a regalar esto. Eso es una riqueza accidental. O de pronto, por casualidad, vas por allá y de pronto te encontraste un lingote de oro o quién sabe qué tipo de cosas. El caso fue que te volviste millonario de un momento para otro. Algo sucedió. Esas son riquezas accidentales y eso también tienen un trato diferente, tienen una forma diferente de cómo administrar este tipo de cosas. Aquí viene otro punto también muy interesante y es que ninguna persona debería reclamar para sí una riqueza que el tiempo y la suerte pueden haber depositado en sus manos. O sea, es decir, cuando yo recibo una riqueza como estas, que alguien me la regaló por casualidad, dije, bueno, tengo mucho y voy a donar esto y se lo voy a donar a usted. Esta es una riqueza que es más o menos parecida a la riqueza heredada. Es más o menos igual. Tiene más o menos el mismo sentido. Es más o menos igual. Entonces, como es así, yo voy a ser simplemente un depositario de eso. Si yo, por ejemplo, voy por allí y de pronto me encontré un lingote de oro, ¿verdad? Que me volvió millonario, entonces yo solamente voy a ser un depositario. Es decir, yo voy a administrar esa riqueza. Claro, voy a sacar mis honorarios justos de todo lo que hice con esa riqueza. Seguramente invertí, compré propiedades, compré todo ese tipo de cosas y voy a sacar la ganancia. Pero todo ese tipo de riqueza debe quedar definitivamente allí para pasarlo a otra persona y que haga lo mismo y así sucesivamente. Mira, hermanos, que todo este tipo de cosas que les estoy hablando es una forma que Dios Padre nos reta. Dios Padre nos está retando a mostrar divinidad en todo esto que la humanidad, que para la humanidad es su ansia de tener, es su gusto, es su meta. Para toda persona, esta es su meta y por eso es por lo que luchan. Pero Dios Padre hace este tipo de cosas para que tú sepas cómo hacerlo desde un punto de vista divino. Entonces, si yo me encontré una cantidad de dinero y nadie apareció, el dueño no apareció, ni nada de ese tipo de cosas, bueno,
pues yo debo tomarlo como si fuera un préstamo nada más. Voy a invertirlo, voy a hacer algo y voy a sacar mis ganancias respetando lo que había de ese dinero. Si por ejemplo habían tantos millones, siempre van a estar esos millones. Claro, voy a ganar, lógicamente, que fue la inversión que yo hice con ello, y voy a sacar lo mío, ¿verdad? Pero va a quedar allí exactamente esa cantidad. O mejor, sería muy bueno que fuera aumentando. Claro que sí, que esa cantidad no fuera que se fuera disminuyendo, porque entonces se va a acabar. Y que eso pasara a otra persona y tuviera el mismo pensamiento. ¿Se imaginan cómo sería este mundo de hermoso? Sería maravilloso. Nosotros como hijos de Dios no podemos reclamar en ningún momento cosas que sean injustas. No podemos quedarnos con algo que no es nuestro. Pero sí podemos tener la oportunidad como hijos de Dios de saber administrar muy bien todo ese tipo de cosas y obtener unos beneficios obtenidos precisamente por esa administración. Las riquezas accidentales deberían considerarse como depósitos nada más, para ser empleados, lógicamente, en beneficio de nuestro grupo económico o social. ¿Cuál es eso? Toda la familia. O sea, si yo me encuentro algo es para todos, pero no voy a repartirlo, sino vamos a invertirlo, reúno toda esa familia y les digo, bueno muchachos, mira, nos encontramos esto, vamos a administrarlo y vamos a sacar un dinero del trabajo con esto y lo otro quedará para otra persona que un día también la vamos a donar y la vamos a dejar. Pero no podemos gastarnos todo eso. Así debería de ser. Y eso llevaría al hombre a ser fraternal, a trabajar en comunidad y a hacer muchísimas cosas. Ahora, los poseedores de esta riqueza deberían tener el voto principal a la hora de determinar la distribución sabia y eficaz de estos recursos no ganados. Los poseedores de esta riqueza deberían tener el voto principal a la hora de determinar la distribución sabia y eficaz de estos recursos no ganados. El hombre civilizado, un hombre divino, un hombre espiritual, debe entender claramente que todos somos hermanos y que esta es una muy buena oportunidad para mostrar esta divinidad que es lo que somos nosotros, mostrar la divinidad incluso en estas cosas que nos parece que son nuestras, porque eso es lo que estamos buscando. Un ser humano inteligente no siempre considera todo lo que controla como su propiedad personal y privada. Recuerden eso. Un verdadero ser humano pensante no siempre considera todo lo que controla como su propiedad personal y privada. No siempre. Entonces es bien interesante que nosotros como hijos de Dios sepamos cómo actuar en este tipo de cosas, pero como hijos de Dios, pues debemos actuar en cada una de estas circunstancias de la mejor manera. Viene otro punto muy importante, y es que a veces no le prestamos bien atención. Y aquí nos damos cuenta de algo también que es bastante triste y desalentador, y es ese tipo de riqueza robada, la riqueza robada. ¿Qué es la riqueza robada? Pues simplemente son los bienes obtenidos mediante la injusticia. Escuchen muy bien que no siempre es usted ir allá y amenazar a una persona y robarle. No. El robo puede suceder de muchas maneras. Mediante la injusticia, mediante la picardía, mediante el robo o el fraude. Esas son riquezas que no tienen sentido. Por ejemplo, yo tengo un vehículo con un problema bastante serio, pero no le digo al cliente y le vendo ese vehículo. Pero pongo una cláusula como para que el pobre no pueda después salir de allí. Una cláusula que vale más que el vehículo. Pues simplemente cuando el pobre se da cuenta de eso porque confió en mí como hermano, y después cuando va a darse cuenta, pues no puede hacer nada. Eso es un dinero ganado por robo, que no tiene sentido. Tú tienes que asumir ese tipo de cosas. O de pronto, por casualidad, fuiste allá a cierta parte, compraste algo y te dieron un billete falso. Entonces tú dices, bueno, no, me toca meter este billete, sea como sea. Eso es un dinero robado, porque ya tú eres consciente de eso. Puede suceder el caso que tú como persona ni siquiera sepas de billetes y de pronto diste el falso, porque eso puede suceder. Pues tú no sabes nada de ese tipo de cosas, ni sabes, seguramente lo recibió falso y lo dio falso, no hay nada que hacer. Pero si tú te das cuenta de ese problema, es mejor de una vez parar. A mí me pasó muchas veces eso. Me ha pasado muchísimas veces ese tipo de cosas donde hay billetes. No, pues que un billete de 100.000 pesos colombianos, ¿no? 100.000 pesos. Un billete de 50.000. Y al poco tiempo otro de 50.000. Y al otro poco otro de 50.000. Yo decía, Dios mío, qué locura es esta. Pero todos ellos que llegaban a mis manos los destruía. ¿Por qué? Bueno, pues
Me tocaba hacerlo porque no había nada que hacer, o sea, es que tocaba hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo llego a hacer ese tipo de cosas, ya eso es robo. Y hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Entonces, si una porción determinada de tu fortuna ha sido obtenida adrede por medio del fraude, como lo que les estoy diciendo, o de pronto si una pequeña fracción de tus bienes ha sido acumulada mediante las prácticas fraudulentas o métodos no equitativos, escuchen, métodos no equitativos, es decir, yo me quiero ganar como sea. Entonces envuelvo a la persona con tanto cuento y tanta palabra y le vendo un producto por solamente decirle que es lo mejor y lo mejor y lo mejor y lo mejor y lo convenzo porque es un alma noble. Eso es una práctica fraudulenta. Y es un método que no es equitativo, no tiene sentido. Si tus riquezas también son producto de negocios tratados injustamente con sus semejantes, porque hiciste trabajar horas extras y no pagaste, porque hiciste trabajar y nunca pagaste, y fuera de eso después te enojaste y todo ese tipo de cosas y demandaste, ya tienes un problema. Eso es una riqueza robada, una riqueza que no tiene sentido. ¿Aquí qué tienes que hacer? Correr inmediatamente a restituir toda esa ganancia mal habida, mal adquirida a esos dueños legítimos. Efectuar en ese momento inmediatamente todas esas compensaciones necesarias y depurar así tu fortuna de sus elementos indignos. Tú como hijo de Dios no puedes prestarte para eso. Tú como hijo de Dios tienes que mirar qué es lo que está pasando. Tú no puedes hacer ese tipo de cosas como hijo de Dios. Recuerda que no vas a vivir toda una vida en esta tierra. Solamente vas a estar un poco de tiempo. Entonces no puedes tratar así a tus hermanos. Mira que no es solamente robar a una persona, llegar a una casa y saquearla. No. El robo tiene que ver con muchas formas. Esos son negocios fraudulentos, son negocios que no tienen sentido, son negocios que estaba engañando a la persona, bien intencionada, la engañó, él le creyó y después se dio cuenta que no era así, que era un producto maligno, un producto malo, un producto de todo. Pero díganme, ¿acaso eso no es el pan de cada día en esta tierra? Ese es el pan de cada día en esta tierra. Entonces, casi que la mayoría de la riqueza que hay es precisamente por este tipo de fraude. Vea lo que sucede, por ejemplo, con las grandes empresas. Todos aquellos laboratorios que hacen medicamentos, pues simplemente dicen ellos, voy a crear una pastilla para tal cosa. Y convocan a otros laboratorios y les dicen, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Tú quieres participar en esto? Porque si eso es así, entonces yo voy a poner un efecto secundario para que te compren a ti tal otro producto. ¿Y a ti también? Sí, también. Entonces voy a crear otro efecto para que tú también puedas ser partícipe de esto y así sucesivamente. Y los medicamentos se convierten precisamente en eso, en un fraude, donde tú te dan simplemente un calmante, pero no te quitan el problema. Pero eso te lleva a otro problema y así te lo pasas de un lado a otro. Y eso es un robo. O sea, quiere decir que ese tipo de riquezas son robos. Y no solamente eso, hay muchísimas. La mayoría de la riqueza en esta tierra es robo. ¿Por qué? Porque se aprovechan de la humanidad, porque son cosas que no tienen sentido. Mira, por ejemplo, aquellas empresas, nada más, no ir lejos, aquellas empresas, por ejemplo, de celulares, que te dan un plan y tú no te puedes quitar del plan. Y si no, entonces tienes que pagar tanto. ¿Por qué? Pues porque tienes que pagarlo. Esos son robos y ese tipo de empresas nunca funcionan. Por eso es que nunca funcionan ese tipo de cosas. Así digan ustedes, no, es que sí. No, ya suben y bajan porque no hay nada que hacer. Dios Padre te da la oportunidad de que tú muestres esa divinidad en cada cosa que hagas. Y este cuento de la riqueza es donde nosotros como personas debemos tener mucho cuidado, porque allí podemos estar fallando. Hay otra riqueza también, y es cuando alguien te pone un dinero y te dicen, por ejemplo, el gobierno de Dios. ¿Ven? Aquí viene el punto importante, aquí viene el gobierno de Dios. El gobierno de Dios, ¿qué es lo que hacemos realmente en el gobierno de Dios? Que escojo un administrador y se le pone a esa persona unos fondos en depósito para que esa persona vea cómo hace subir ese dinero, cómo hace crecer esa empresa, cómo saca adelante las cosas. Esas son riquezas colocadas en tus manos como hijos de Dios, por el gobierno de Dios o por tus semejantes, para una utilidad específica, ya sea presente o futura. En este caso, es una utilidad específica, presente y futura, que tiene que ver con el gobierno de Dios. Pero si ese administrador entonces tiene la costumbre o tiene en su mente de que esto es mío y me voy a apoderar y saco esto y saco lo otro y hago con esto cosas que no tienen sentido, pues entonces no estás haciendo tu labor de manera correcta.
Esto sí que es un problema realmente. Esto trae muchísima maldición en una persona. La administración de los bienes que una persona realiza en beneficio de otras realmente es una responsabilidad solemne y es una responsabilidad sagrada. El poner a una persona como administrador dentro del gobierno de Dios es una responsabilidad solemne y sagrada. Es una responsabilidad divina, pero es lo mismo y no carece de valor de que una persona que no sabe negociar y dice, oh, mire, yo tengo este dinerito, tenga, yo te lo voy a dar para que hagan negocios y ganemos algo los dos o haga algo y esa otra persona se lo robó o quién sabe qué tipo de cosas hizo con él. No negoció por pereza o por todo y lo utilizó en beneficio propio y para su puro deleite personal y vicios y todo eso, pues ya falló. No hay diferencia entre esta persona que recibe esa responsabilidad y el gobierno de Dios. Es lo mismo, pero para las cosas divinas tenemos que tener muy claro ese tipo de cosas. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser claros en esto. Si tú, por ejemplo, te pusieron a hacer algo dentro del gobierno de Dios, pero tú te sacas ciertas cosas, pues ya es un problema. Vuelvo y digo, esto es una responsabilidad solemne y sagrada. Tú verás cómo lo quieres hacer. Esto es una oportunidad como hijos de Dios para poder mostrar cuán fieles somos realmente a Dios Padre. Entonces, cuando recibas eso, no arriesgues jamás ni pongas en peligro ese depósito. Sea lo que sea. Si alguien te confió eso, nunca lo pongas en riesgo. Si tú como administrador dentro del gobierno de Dios o de cualquier empresa, no pongas nunca en riesgo o en peligro ese depósito. Tienes que sacarlo adelante, sea como sea. Y si no eres capaz, es mejor uno decir, no, me retiro de esto porque no puedo hacerlo. Toca a una persona que realmente sepa hacer ese tipo de cosas. Y en este caso, Dios Padre te prueba. O es decir, te da la oportunidad, no es que te pruebe, te da la oportunidad de que tú ejerzas en ese momento toda esa divinidad que procede de Él. Que todo ese conjunto de valores que eres tú lo ponga en marcha en una situación como estas. Claro, lógicamente que de ese depósito tú puedes invertir y hacer cosas. Puedes coger lo que de ganancia te corresponda y lo otro le puedes devolver al cliente o a esa persona que te dio. Eso está bien. Pero tienes que solamente coger precisamente el poco de dinero que una persona divina aprobaría que se deba tomar. No desde el punto de vista humano, egoísta y sin razón, que podría tomar todo para su ventaja, sino lo que una personalidad divina como Cristo Jesús lo haría, lo que aprobaría este ser divino honrado. Así debería ser mi forma de actuar con alguien que me da un dinero para que lo administre. Y esa es otra forma también de mostrar este tipo de riqueza, porque pensamos que no, pues podemos hacer lo que queramos, al fin y al cabo me lo dieron, yo puedo hacer lo que quiera. Hay que ser prudentes en cuanto a este tipo de cosas. Yo sé que el dinero que algunos tienen y que han vivido este tipo de cosas está manchado de cosas terribles, cosas que no tienen sentido. Y todo este tipo de cosas ensucian realmente esto y nos llevan a problemas muy serios. Podemos caer en problemas demasiadamente serios y no solamente gastamos lo que nos robamos, sino lo que no nos robamos terminamos gastando todo y terminar en la ruina precisamente por eso, porque no se hizo las cosas de forma correcta. Recuerden que estos dineros mal habidos tienen consecuencias bastante graves en el sentido no de que Dios Padre me castigue, sino que hemos entrado en un panorama o en una dimensión donde las cosas no van bien y puede traerme grandes consecuencias en forma adversa para mis ganancias, para mi fortuna, y puedo quedar en nada, sin nada absolutamente. Y bueno, hay un tipo de riqueza que yo creo que es la más normal, pero esto no es un tipo de riqueza normal, que es la riqueza ganada por trabajo, ¿no? La riqueza que ganamos cuando trabajamos. Los bienes que proceden directamente de tu recompensa justa, o más bien de tu propio trabajo, eso es una recompensa justa y equitativa. Lógicamente, por tus esfuerzos diarios de tu cuerpo, que lo puedes hacer, mentales o físicos. De todas maneras, eso es una cosa que tiene que ver solamente con el cuerpo, solamente con eso. Yo pongo a trabajar el cuerpo, a hacer ciertas cosas, y pues lógicamente yo me gano. Ese es un dinero honrado, un dinero ganado honradamente. Pero tengan en cuenta también una cosa, que si es una empresa fraudulenta y tú quieres estar allá, eso también trae problemas. Porque ese dinero que viene de allá tiene una corriente que no es correcta. Así sea que yo no haya robado. Así sea que yo haga las cosas de una manera muy bien, sea un muy buen trabajador.
Pero si esa empresa tiene problemas, yo me llevo ese problema también y lo llevo a mi casa y lo hago parte de mi familia y de mi vida, y eso no es muy bueno. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas porque a veces no prestamos atención. La riqueza ganada por mi propio esfuerzo, mi trabajo, es una riqueza que es legítima y yo me la puedo gastar como quiera. Pero no quiere decir que porque me la pueda gastar como quiera, entonces me la gasto dañándome la vida o dañando a otros. No tiene sentido. ¿Qué es esto realmente? Es esa parte de la fortuna que representa los ingresos de esos propios esfuerzos físicos, como les digo, mentales y físicos. Si has trabajado con honradez y equidad, eso es bien ganado. Pero también viene otro punto. Tú puedes ser que esté en una empresa y te estén pagando por hacer una cosa. Pero tú entonces dices, no, pues mi jefe no está. Pues voy a dormir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Verdad? Porque él no está. Esas son riquezas maravillas. Así sea que es de su propio trabajo. Porque no estás haciendo lo que realmente te contrataron. Si tú haces de esa manera, también es una riqueza robada. Aunque sea de tu propio trabajo. Si a mí me contrataron para algo, lo voy a hacer de la mejor manera, respetando los horarios, porque a mí me están pagando precisamente por esos horarios, y voy a hacer las cosas de la mejor manera posible para que esas cosas funcionen, porque yo hice un trato, y los tratos pues deben respetarse y deben hacerse hasta el final. Esa es una riqueza que si no la hace de esa manera, pues es una riqueza robada y tampoco tiene sentido, así sea de su propio trabajo. Pero si la haces de esa manera, honrada y equitativa y con equidad, esa riqueza es verdaderamente tuya. Ahora sí, nadie te puede quitar eso porque eso es tuyo. Porque lo ganaste honradamente, te contrataron para algo, trabajaste de la manera correcta haciendo ese tipo de cosas y bueno, pues eso es tuyo. Nadie puede negarte el derecho de tener y a utilizar esa riqueza como lo que estimes conveniente. No puede decir usted, no, es que yo con esta riqueza me voy a comprar un arma y entonces empiezo a disparar como loco porque es mía mi riqueza. Pues no, no tiene sentido. Eso tampoco tendría sentido, porque puede llegar a suceder ese tipo de cosas. Bueno, es mía, yo puedo hacer lo que quiera. O bueno, pues voy a comprar licor y pues voy a darle al uno y al otro y todo eso. Sí lo puede hacer, pero eso no está bien. O sea, hay cosas que hay que tener muchísimo cuidado. Siempre debemos tener claro de que esa riqueza se debe emplear de una manera correcta, sin dañar definitivamente a nadie. Siempre debemos tener en cuenta que el ejercicio de ese derecho no perjudique jamás a nuestros semejantes. Si no perjudica a tus semejantes, entonces vas muy bien y has hecho así un trabajo demasiadamente importante. Dios Padre te da la oportunidad de que por medio de todas estas cosas que tú persigues tanto, puedas ejercer y mostrar la divinidad de una forma equitativa y divina. Entonces, pues bueno, pues yo los invito a que eso sea de esa manera. Nosotros realmente queremos ser un administrador fiel. Si queremos pasar una vida divina en esta tierra, debemos tener en cuenta cada uno de estos puntos, administrar muy bien todo este tipo de fortunas ante Dios y al servicio de los hombres. Tiene que ser siempre de esa manera. Si tenemos eso claro, entonces vamos por buen camino. Si no lo tenemos claro, estamos cayendo en cosas que no tienen sentido y fuera de eso, estamos mostrando claramente que somos cuerpo, que no somos nada más, que somos cuerpo, entonces pues claro, queremos todo para nuestro cuerpo y queremos todo eso. Hermanos, recuerden, ustedes no son cuerpo, son un conjunto de valores divinos. Y como conjunto de valores divinos es totalmente diferente a ese cuerpo. Entonces, si es un conjunto de valores divinos, su ser, pues es la hora de actuar ese conjunto de valores divinos ante cada una de estas situaciones que se están viviendo a cada momento. Pero si tú crees que eres cuerpo, entonces vas a luchar por conseguir eso, sin importar lo que eres tú realmente. Pero ya les estoy dando al menos la base de cómo se debe administrar estas distintas formas de adquirir dinero y que cada una de estas cosas me da la oportunidad de expresar esos valores divinos en cada una de estas situaciones. Es bien interesante que este tipo de cosas no las deje pasar y las pongas en práctica, porque de nada sirve escuchar algo y no lo practicamos. Pónganlo en práctica y se van a dar cuenta de lo divino que se siente vivir de esa forma. Se siente divinidad, se sienten las cosas de otra manera. Ya no somos religiosos, sino que somos de verdad hijos de Dios, mostrando esa divinidad en esta tierra de forma correcta. Eso es lo que somos nosotros realmente y eso es lo que debemos hacer en esta tierra. Muchísimas gracias. Les habló este servidor José en nombre de la Fundación Gobierno de Dios y en nombre de la primera fuente y centro de todas las cosas y todos los seres. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo siga estando sobre ustedes por siempre. Siempre será el deseo de mi corazón y de toda la organización Fundación Gobierno de Dios para todos ustedes que en este momento nos están viendo. Les pido también que sería muy bueno, de verdad, que se inscriban a la Fundación Gobierno de Dios para que ustedes puedan recibir todas estas conferencias inmediatamente y cuando se suban puedan llegar allí.
Yo sé que hay muchas personas que no les gusta los mensajes y todo ese tipo de cosas y a veces nos da pereza. Pero según las estadísticas me he dado cuenta de que más o menos de todas las personas que están visitando este canal, solamente se han suscrito un 15% de los que ven los videos. Nada cuesta realmente suscribirnos, nada cuesta eso. Eso no vale nada realmente, pero para nosotros es muy importante porque este tipo de cosas pueden llegar muy lejos y pueden llegar a otras personas y tú también estás haciendo un trabajo interesante para toda la humanidad en este planeta. Muchísimas gracias, hermanos. Ahí les dejo esto para que lo tengan presente en su mente y en su corazón. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. ¿Qué pasa, amigo mío? ¿Por qué estás triste? Si a ti te pertenece todo a tu alrededor. He visto en tu interior melancolía y vagas por el mundo sin control y sin amor. Viniste a recordar en esta tierra tu verdadera y firme identidad. Allá en algún lugar del universo alguien te ha creado para triunfar. Pero entonces, amigo mío, ¿cuál es tu rumbo y tu verdad? No confíes en tu opinión, yo soy la puerta. No busques más, porque soy tu revelador. Soy el que soy. Ayer, hoy, mañana y siempre. Soy el que soy. Por la eternidad, por la infinidad, contigo caminaré por ti. Soy el que soy, soy tu revelador y fiel permaneceré. Todos los campos del conocimiento estaré presente para darte libertad. También te he dotado de conocimiento, de grandes ideales y de opción espiritual. Porque el mundo sin la luz que yo proyecto no avanzará. Ven y entremos al paraíso, sé un finalista y un vencedor, porque soy tu revelador. Soy el que soy. Ayer, hoy, mañana y siempre. Soy el que soy. Por la eternidad, por la infinidad, contigo caminaré por ti. Soy el que soy, soy tu revelador y fiel permaneceré.